¿Qué tal, amados hermanos, hermanas, amigos? Que el Señor los bendiga. Continuamos nuestra lectura bíblica. El día de hoy, el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Bien, este capítulo, por supuesto, es una continuación al capítulo 5. Hemos estado viendo que nos habla respecto a la obediencia de los mandamientos y los estatutos de nuestro Señor, del Dios de Israel. En este caso vemos que Moisés seguía dando instrucciones al pueblo de Dios para que el pueblo obedezca todas las instrucciones que venían de parte de Dios. Estaban muy bien recomendados, muy bien exhortados a obedecer las palabras de Dios. Y el Señor decía enfáticamente: cuando ustedes posean la tierra que les doy por heredad, tienen que obedecer estas palabras. Si ustedes no obedecen estas palabras, serán sacados de esta tierra. Bueno, había una consecuencia, que iban a perder la promesa. Los israelitas que desobedezcan perderían la promesa. Vamos a ver a lo largo de las escrituras que lamentablemente ha sucedido esto. El pueblo fue infiel y pues vinieron una serie de consecuencias bastante desastrosas en realidad. Pues bien, vamos a empezar con el capítulo 6, el versículo 1, nos dice así. El título que tiene la Reina Valera es El Gran Mandamiento. Y dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Estos son los decretos que manda el Señor, para que los pongas por obra, para que los obedezcas, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Hermanos, el temor al Señor es algo muy importante en la vida de un cristiano, porque nosotros tenemos que obedecer, así como los israelitas tenían que obedecer, porque había consecuencia a la desobediencia. ¿Sí? La consecuencia era precisamente que iban a ser destruidos, que iban a ser desterrados, iban a perder la promesa que habían obtenido. Pues ese temor, ¿sí? Ese temor que el Señor es un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable. Ese es el temor al Señor. Muchas veces uno tiene temor de hablar del temor al Señor. Pero en realidad ese es el temor al Señor, que sepamos que hay consecuencia a la desobediencia. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento ya está el Señor Jesús dando palabra de Dios y dice que todo aquel que no obedezca a Cristo, aquel que no obedece a Cristo también tiene una consecuencia terrible, nefasta. ¿Cuál es esa consecuencia? Vamos a ver pues en la versión de la Biblia de las Américas, Juan capítulo 3, verso 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Qué sucede con el que no obedece al Hijo? No verá la vida. Entonces nosotros también tenemos que obedecer a Cristo en el temor al Señor, porque hay consecuencia. Si no obedecemos al Señor, no veremos la vida. Ahora, note que estoy leyendo la Biblia de las Américas. ¿Por qué estoy leyendo la Biblia de las Américas en este versículo? Porque vamos a ver lo que dice la Reina Valera.
Versión Reina Valera dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, aquí la traducción literal es el que desobedece al Hijo no verá la vida. Por alguna razón aquí no pusieron la palabra desobedecer, pero si vemos en diferentes versiones, vamos a ir por ejemplo a la Biblia textual. La Biblia textual lo traduce textualmente y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Bueno, si usted revisa diferentes versiones que traduce textualmente del griego, la palabra es, el que no obedece al Hijo no verá la vida. Esa es la enseñanza que tenemos que tener clara en nuestro corazón. Aquel que no obedece lo que Jesús nos manda no tiene vida, no verá la vida. El Señor Jesús dice en Juan capítulo, vamos a irnos a Juan capítulo 15 en el verso 10. Dice el Señor Jesús, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se da cuenta? Aquí hay un condicional. Si guardareis mis mandamientos, dice el Señor Jesús, entonces permaneceréis en mi amor. El que no guarda los mandamientos de Cristo, no permanece en el amor de Cristo. Algunos ligeramente dicen, no, nunca vamos a poder, nunca vamos a separarnos del amor de Dios, y bueno, utilizan la parte de Romanos que escribe el apóstol Pablo diciendo, no nos separará nada del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios. Y eso es verdad, nada nos separará del amor de Dios. Pero el Señor Jesús dice, si desobedeces, no permanecerás en mi amor. Hay una consecuencia. Nosotros mismos somos los que podríamos en rebeldía separarnos del amor de Dios a través de nuestra desobediencia. Para alguno por ahí que dice, no, yo ya voy a irme al cielo aunque siga pecando. Cuidado con eso. Voy a irme al cielo aunque no obedezca a Cristo. ¿Y sabe qué? Muchas veces también lamentablemente se enseña que nunca vamos a poder obedecer como Jesús obedeció. Sí, he escuchado varias veces eso, y seguramente usted va a escuchar o ya ha escuchado que algunos dicen nunca vamos a poder obedecer como Jesús obedeció. Pero volvamos a leer este versículo. Dice el Señor Jesús, si guardareis mis mandamientos permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así como yo he obedecido, dice el Señor Jesús, ustedes tienen que obedecer así como yo he obedecido. Hermanos, ¿de dónde sacan la idea de que no podemos obedecer al Señor? De que es imposible que seamos obedientes. ¿De dónde sacan eso? El Señor Jesús dice que podemos y debemos obedecer como Jesús obedeció. A veces hay una falsa humildad. Uno dice, yo soy tan débil que nunca voy a poder obedecer como Jesús obedeció. Sí, no, yo soy muy débil. Suena humilde. Suena humilde esa expresión, pero en realidad se está aferrando al pretexto de no querer obedecer a Cristo. Así que hay consecuencia para aquellos que no quieran obedecer al Señor Jesús. Ay de aquel que no obedezca al Rey de Reyes. Ay de aquel, ¿se da cuenta? Ese es el temor al Señor.
El Señor es misericordioso, es tardo para la ira. Amén, y así es, pero Él es justo y recto y no tendrá por inocente al culpable. Por eso, aquel que dice, yo soy de Cristo, yo conozco a Cristo, pero no obedece lo que Jesús manda, el tal es un mentiroso, dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. A ver, vámonos. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, hermanos, que no le enseñen la falsa humildad diciendo, no, nunca vamos a poder guardar sus mandamientos como él quiere. Somos tan falibles que nunca podemos obedecer al Señor. Ese es un pretexto, esa es una falsa, eso es apariencia de humildad, es una falsa humildad. Que no nos contaminen con esas actitudes. Nosotros debemos obedecer y podemos obedecer todo lo que nos manda el Señor Jesús. Claro que sí. Y por supuesto, eso no es ningún mérito, porque en realidad estamos haciendo lo que el Señor nos manda. Eso no es ningún mérito. Es nuestro deber hacer. Vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús nos dice al respecto. A ver, vámonos a Lucas capítulo 17. Dice, respecto a la obediencia. Dice el Señor Jesús, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Entonces, cuando obedecemos a Cristo, por supuesto, no pensemos que tenemos mérito alguno, pues el Señor nos enseña que debemos decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Se da cuenta? Ese es un verdadero siervo, aquel que obedece a su Señor en todo lo que le manda. Pero ¿qué pasa si un siervo desobedece a su Señor? No hace lo que le manda a su Señor. Ese amo, ese Señor, pues va a despedir a ese siervo. Eso vemos en la vida cotidiana. Si un trabajador no obedece a su jefe y en vez de trabajar está haciendo otras cosas, seguramente que lo van a despedir. Entonces, pues tengamos nosotros también esa reverencia de obedecer al Señor Jesús sin pensar que tenemos mérito por la obediencia. En realidad, cuando nosotros obedecemos todo lo que nos manda Cristo, no estamos haciendo nuestras obras, estamos dejando de hacer nuestras obras para hacer las obras de Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando obedecemos a Cristo, dejamos de hacer nuestras propias obras para empezar a hacer las obras de Cristo. Ese es el camino cristiano. Ese es el camino que debemos tomar. Entonces, todo esto que estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 6 nos está enseñando con mucho énfasis de que debemos obedecer al Señor en el temor de Dios. Por eso dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus
estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Ya habíamos leído en Juan capítulo 3, verso 36, dice, el que obedece al Hijo tendrá vida eterna. El que obedece al Hijo tendrá vida eterna, salvación eterna. El Señor Jesús ha venido a dar salvación eterna a los que le obedecen. Eso dice la palabra. Esto está en Hebreos capítulo 5, verso 9. Dice que el Señor Jesús, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, la promesa que dice acá, que obedece los estatutos y mandamientos para que tus días sean prolongados, pues en Cristo Jesús nuestros días serán tan prolongados hasta la eternidad. ¿Sí? Vida eterna para aquel que obedece los mandamientos del Señor. Así estamos. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida que nosotros tenemos que seguir, que tenemos que caminar. Por eso, hermanos, como siempre les recomiendo y les exhorto a que pongamos especial atención a cada una de las palabras del Señor Jesús. Porque todo lo que el Señor Jesús nos manda, ¿verdad?, tenemos que obedecer. En algunas Biblias se va a dar cuenta, las palabras de Jesús están en rojo. A esas palabras en rojo debemos prestar especial atención y obedecer cada una de las cosas que el Señor nos manda. Todo. Porque eso es andar en el camino de Cristo. Seguir sus pisadas, seguir sus enseñanzas. Eso es ser discípulo de Cristo. Un discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de su maestro. Si Cristo es nuestro maestro, tenemos que obedecer todo lo que Él nos enseña, todo lo que Él nos manda. Esos son los mandamientos de Cristo. Que por supuesto, los mandamientos de Cristo vienen del Padre. Son las palabras del Padre. Cuando nosotros obedecemos a Cristo, se van a dar cuenta, hermanos, que automáticamente vamos a estar obedeciendo todo lo que nos manda en el Antiguo Testamento. Es muy interesante porque todo lo que el Señor Jesús habló no son sus propias palabras, sino son las palabras del Padre. Son las palabras del que lo envió. El Señor dice, no hablo por mi propia cuenta, porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero yo hablo las palabras del que me envió. Eso dice el Señor Jesús. Y es porque aquel que obedece a Cristo empieza a obedecer al Padre. Y dice el verso 3, estamos aquí en el capítulo 6 de Deuteronomio. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, ¿no? La tierra de la promesa. Cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra de la promesa que fluye leche y miel. Y os multipliquéis. ¿Sí se da cuenta? Todo esto es una figura y sombra de las cosas celestiales. Porque ¿cuál es nuestra tierra prometida? Es la patria celestial. Hermano, ¿usted quiere estar en la patria celestial? ¿Quiere tener hijos espirituales? ¿Quiere multiplicarse en el espíritu? Cuide de poner por obra todas las palabras del Señor. Dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y aquí empieza.
hermanos, este mandamiento muy importante, de hecho es el principal de todos los mandamientos. El verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento de todos. Recordemos que eso nos enseña el Señor Jesús y vamos a verlo. Esto está en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 12, el versículo 30. Bueno, lo vamos a leer desde el versículo 28. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué le parece? El Señor Jesús nos está enseñando, nos está haciendo recuerdo aquel mandamiento que ya estaba establecido en Deuteronomio capítulo 6, que debemos amar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. A ver, hermano, ¿qué cosas están en nuestro corazón? Todo lo que esté en nuestro corazón tiene que ser amar a Dios. Que todo lo que nosotros hagamos sea por amor a Dios. Que hagamos la voluntad de Dios. Eso es amar con todo el corazón. Amar con toda nuestra mente. ¿Qué cosas ocupan nuestra mente? ¿En qué pensamos la mayoría del tiempo? ¿En las cosas de Dios? ¿O estamos pensando en cosas del mundo? ¿En cosas terrenales? ¿O estamos pensando en nuestros propios intereses? ¿En nuestro ego? ¿En nuestro orgullo? ¿En qué pensamos? Deberíamos estar amando a Dios con toda nuestra mente. Y con todas nuestras fuerzas. ¿En qué ocupamos nuestras fuerzas? ¿Estamos ocupando nuestras fuerzas en las cosas de Dios, por amor a Dios, en los propósitos y planes de Dios? ¿O para qué usamos nuestras fuerzas? Bueno, son preguntas que debemos reflexionar porque el 100% de nuestra vida le pertenece al Señor. El Señor Jesús ha comprado al 100% nuestras vidas con precio de sangre. No nos pertenecemos a nosotros mismos, no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos es al Señor, al 100%, de tal manera que digamos: Señor, heme aquí. Si tenemos que hacer la voluntad de Dios, no importa nada más. ¿Verdad? Eso es amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Hay algo muy importante que nos dice aquí en el verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todo este principal mandamiento en hebreo se llama el Shema, Shema Israel. Y esto es para recordar a los israelitas y al pueblo de Dios, que somos nosotros, que no debemos adorar a otro Dios, que no debemos poner nuestra confianza en otros dioses, en nada más que en el Señor. Él es el Dios único, Adonai Echad, en hebreo. Él es uno y único. Entonces,
Recordemos siempre esa palabra, el Señor es uno. Ahora, es interesante que podemos hablar, por ejemplo, de que el Señor Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, los tres son uno, porque, hermanos, el Espíritu de Dios es Dios, ¿verdad? Cristo Jesús es Dios. Le puedo hacer una pregunta. El espíritu de usted es usted, ¿sí? El cuerpo de usted es usted. ¿Se da cuenta? También podemos decir que usted está formado, cada uno de nosotros estamos formados por cuerpo, alma y espíritu, pero somos una unidad. Por cierto, algo más que quisiera decir al respecto. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 17, el verso 20. Vamos a ver qué nos dice hablando de la unidad. Dice el Señor Jesús, está orando con el Padre y dice: mas no ruego solamente por estos, mis discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces aquí probablemente tal vez no se habla mucho de esto, pero Cristo, el Padre, el Espíritu Santo son uno. Y el Señor Jesús claramente dice que su iglesia también tiene que ser uno con ellos. Es decir, uno en el Señor, uno con Dios. Porque, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza. La iglesia es el cuerpo, son uno. ¿Se da cuenta? El Señor nos está invitando a ser uno con Dios. Eso ya son palabras mayores. ¿Se da cuenta? La grandeza del amor, de la misericordia de Dios que nos está abriendo las puertas para que seamos uno con Dios por la eternidad. Todos aquellos que obedezcan a Cristo. Hermanos, la herencia en Cristo Jesús es impresionantemente infinita. ¿Sí? Así que vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena morir por Cristo. Así que entremos por esa puerta de salvación, por la puerta estrecha. Dejando todo afuera, dejando nuestro orgullo afuera, nuestro ego afuera. Dejando todas las cosas que atesorábamos antes, las cosas terrenales, tenemos que dejarlas afuera. Todo lo perecedero, todo lo temporal. Y tenemos que aferrarnos, asirnos de la palabra de Dios. Porque las promesas del Señor son muy grandes para los que le obedecen. Así que imagínense que seamos uno con Cristo, uno con Dios. Bueno, dice entonces el verso 6. Y estas palabras, dice, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos,
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, ayer justamente estábamos hablando, ¿verdad? De los padres y de los hijos. Que los hijos tienen que honrar a sus padres y que los padres tienen una gran responsabilidad también, que es enseñar la palabra de Dios a sus hijos todos los días. De hecho, dice acá, y volvamos a leer el verso 7. Dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué tal, padres de familia? ¿Estamos cumpliendo la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos? Estando en la casa, cuando estemos por el camino, al acostarnos y al levantarnos. Sí, es una palabra de exhortación. Eso dice el Señor. Y les manda, el Señor manda a su pueblo, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Aquí está diciendo que la palabra tiene que estar como atada en tu mano. O sea, todo lo que nosotros hagamos con nuestras manos tiene que estar en función a la palabra de Dios. Lo que estábamos hablando hace un momento, ¿sí? Debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Si estamos haciendo algo con nuestras manos, tiene que estar en función a la voluntad de Dios, tiene que ser lo que el Señor quiere, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Y dice que también tiene que estar como frontales entre tus ojos, es decir, en la frente. La palabra tiene que estar atada, dice, como una señal en la frente. Bueno, el pueblo de Israel lo hacía de la siguiente manera. Tenían ellos unas cajas que se ponían en la frente y en esas cajas estaba dentro la palabra de Dios, o sea, versos bíblicos de los mandamientos de Dios. Y también tenían en su brazo, se ataban igual unas cajas con un cinto y ahí estaba la palabra de Dios. Entonces ellos estaban de alguna forma obedeciendo, poniéndose esa señal para acordarse que todo lo que sus manos hagan tiene que estar en función a la palabra de Dios y todo lo que su mente piense tiene que estar en función a la palabra de Dios. Esas cajas se llaman las filacterias. Filacterias. Recuerda que el Señor Jesús hablaba, les decía a los fariseos, ustedes que ensanchan sus filacterias para ser vistos por los hombres. A ver, vamos a ver cómo son las filacterias. Aquí tenemos un gráfico. Si ve ahí en la frente de este varón, hay una caja. Dentro de esa caja, pues hay versos bíblicos, los mandamientos de Dios, partes de la Torá. La Torá, hermanos, es el Pentateuco, ¿sí? Los 5 primeros libros de la Biblia. Esa es la Torá. Y bueno, aquí adentro en esa cajita estaban pues estas partes de la palabra de Dios. Esas son las filacterias en la frente. Y vamos a ver la filacteria en el brazo. Ya a los niños mayores de 12 años ya les ponían las filacterias en los brazos. Ahí no sé si se alcanza a notar, es como una caja que está ahí en su brazo y todo está atado con un cinto, recordando que todas sus acciones, todo lo que hagan con sus manos tiene que estar en función a la palabra de Dios. Y ahí ellos también tienen filacterias en las frentes. ¿Qué tal? Bien, entonces
¿Qué representa esto para nosotros? Nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nuestras frentes, sí. Significa que tenemos que sabernos de memoria la palabra de Dios, que tiene que estar en nuestra mente, que nosotros estemos meditando siempre en la palabra de Dios, que cuando nosotros nos levantamos o al acostarnos o cuando estemos en casa o en el camino, tenemos que leer la palabra de Dios y meditar en ella, meditar constantemente en la palabra de Dios. ¿Sí? Y por supuesto lo que vemos ahí en el brazo, ya les decía que todo lo que hagamos tiene que estar en función a su palabra. ¿Qué más nos dice el siguiente versículo? Dice en el verso 9: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, en tu casa tiene que abundar la palabra de Dios, que cuando alguien esté entrando a tu casa, tú lo que hables sean cosas de Dios, que no sea otra cosa que la palabra de Dios. Debería abundar en nuestros hogares la palabra de Dios. Bueno, ¿qué hacían los israelitas? ¿Cómo es que ponían la palabra de Dios en sus puertas? Hay unas cajitas que se llaman mezuzá, ¿sí? Estas cajitas las ponen en el poste de la puerta. A ver, vamos a ver aquí un gráfico. Aquí tengo un dibujo. Esa es una puerta, ¿verdad? Y aquí en el poste, en el marco de la puerta, vemos ahí una cajita, ¿verdad? Una cajita. Ahí dentro de esa cajita hay un rollo con la palabra de Dios. Y eso era para recordar que en su casa tiene que estar siempre la palabra de Dios. A ver, vamos a ver una foto, algo real. Ahí está. Esa es una puerta, ¿verdad? Es una puerta. En el marco de la puerta está la mezuzá. Esa cajita donde contiene los versos bíblicos, la palabra de Dios. Y ellos cuando entran a sus casas, pues como que le dan un beso a la palabra, ¿no? Con su mano. Es muy interesante como de alguna forma el Señor les estaba diciendo, recuerden que en su casa tiene que estar la palabra de Dios. En sus frentes y en sus manos. Continuemos. Versículo 10. Nos dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Cuídate de no andar en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. ¿Sabe qué? Alrededor del pueblo de Israel habían varias naciones, ¿sí? Estaban los moabitas, los edomitas, estaban los arameos, los pueblos que habían quedado alrededor de Israel, estaban los filisteos también, estaba también Egipto. Entonces, los israelitas, el pueblo de Dios, tenía que cuidarse de no ir en pos de los dioses de esas naciones, de no seguir las costumbres de esas naciones.
tenían que guardarse. Por eso es que se dice, guárdate de las costumbres del mundo, ¿no? De las naciones del mundo. Guárdate de no andar en pos de sus dioses, porque ellos ponen su confianza en otras cosas. Tú tienes que poner tu confianza en Jehová tu Dios, ¿verdad? Y claro, esa orden también es para nosotros, porque nosotros no debemos andar conforme a las costumbres del mundo. Cada uno de nosotros estamos en diferentes naciones que tienen diferentes costumbres, costumbres paganas, rituales, ¿verdad? Deidades, dioses que no son dioses, ¿no? Bueno, hay diferentes cosas que adoran en diferentes países. Guárdate de que no sigas sus costumbres. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¡Wow! Cuidado, porque se puede encender el furor de Jehová contra ti y puede destruirte de sobre la tierra. ¡Wow! En otras palabras, perderás la promesa. Verso 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. A ver, vamos a recordar en Éxodo, capítulo 17, verso 7. Vamos a recordar aquella ocasión donde el pueblo tentó al Señor. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es que el pueblo estaba probando al Señor. Señor, ¿nos vas a dar comida o no? ¿Estás con nosotros o no? ¿Nos vas a dar agua o no? ¿Eres nuestro Dios o no? ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás? Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate de esta altura, porque escrito está que sus ángeles te guardarán que no tropieces con tu pie en piedra. Y el Señor Jesús le respondió, está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. Porque sí, es cierto, el Señor, nuestro Dios, iba a guardar al Señor Jesús. Pero es incorrecto decir, Señor, me voy a lanzar de aquí. ¿No ve que me tienes que guardar? ¿Es verdad que tú me vas a guardar? Entonces me lanzo de aquí. Eso es tentar al Señor. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán serpientes en sus manos y no les hará daño, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Si alguno dice, bueno, a ver, vamos a ver si es cierto, el Señor está conmigo supuestamente, ¿no? Entonces voy a tomar veneno, eso es tentar al Señor. Eso es tentar. Por ejemplo, alguien podría decir, el Señor me está guardando. Entonces me voy a ir a meter a un lugar donde hay muchos contagiados, ¿no? De determinado virus, ¿sí? Entonces el Señor me tiene que guardar. Entonces va y eso es tentar al Señor. Sí, el Señor guarda a los que son sus hijos. Pero tentar al Señor de esa manera, probar al Señor, eso es pecado. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no tentar, de no probar al Señor nuestro Dios. No tentéis a Jehová vuestro Dios. También se puede decir, no pongas a prueba a Jehová tu Dios. Dice, verso 17,
guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Haz lo recto, haz lo justo, para que tengas la promesa. Realmente nosotros tenemos que caminar haciendo la voluntad de Dios para obtener la promesa. Eso nos dice el Señor Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hebreos capítulo 10, verso 36 dice: es necesario que perseveremos para que después de haber hecho la voluntad de Dios, recibamos la promesa. Entonces, haz lo recto, haz lo justo, lo recto, lo bueno delante del Señor, para que entres a la promesa. Eso dice, para que entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho. Hermanos, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son realmente nuestros enemigos? Las personas, no. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Ellos son los enemigos. Sí. Si es que nosotros caminamos en obediencia a Cristo, el Señor nos va a dar victoria sobre el pecado. Vamos a ser libres del pecado. Lo habíamos leído también en el anterior capítulo. Habíamos leído que el Señor Jesús dice: si ustedes permanecen obedeciendo mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres de la esclavitud del pecado. Entonces, la verdadera victoria para nuestras vidas, ahora, actualmente, es la victoria sobre el pecado. Bien, verso 20. Dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Qué nosotros diríamos a nuestros hijos en este tiempo? Nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos sumergidos en la corriente de este mundo, pero por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros somos limpiados, perdonados, lavados, redimidos y somos hechos libres de la esclavitud del pecado. Entonces, sí, nosotros también tenemos que transmitir ese mensaje a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Dice el verso 24: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien en todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La palabra justicia, hermanos, es sinónimo de rectitud. Podemos decir en este verso 25: tendremos rectitud cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La obediencia nos hace rectos. La obediencia nos hace justos. Por eso es que a través de Cristo nosotros somos hechos
justos. Eso es ser justificados. Esa es la verdadera traducción de la palabra justificados, el verdadero significado. Hecho justo, hecho recto. Usted se va a acordar cuando usted esté en una computadora y hay un botoncito que dice justificar, ¿no? Eso significa rectificar todas las palabras que están en el documento, ¿verdad? Es rectificar. Justificar es rectificar, hacerlo recto. El Señor Jesús nos hace rectos, nos hace justos. Por ahí hay un significado, por ahí se escuchan que hay un significado tergiversado, que dicen que justificar o justificación es que Dios va a tomar como justo aquel que sigue siendo injusto. Dios considera justo a aquel que sigue siendo injusto. No, ese es un significado tergiversado. Cuidado con esa herejía, ¿no? Eso es una herejía. El Señor no tomará por inocente al culpable. Por eso es que el Señor Jesús nos transforma. Aquel que es verdaderamente de Cristo es transformado, es hecho justo. Entonces, el verdadero cristiano es una persona recta y justa. Eso nos dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 3, verso 7. Y dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, como Cristo es justo. El que hace justicia es justo. Nada de que el injusto va a ser visto como si fuera justo. No, ese significado es erróneo. Totalmente. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 verso 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Por eso es necesario que seamos transformados. ¿Se da cuenta? Entonces, dice este verso 25 de Deuteronomio 6: tendremos justicia, tendremos rectitud cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y ahí es donde termina el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Y bueno, como siempre le digo, espero que haya sido de bendición y de edificación para su vida. Pues me despido esperando encontrarlo en el próximo capítulo. Abrazos, que el Señor lo guarde. Bendiciones.